tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy es jueves 11 de noviembre del 2021. El texto que leemos en la misa es de San Lucas, capítulo 17, versos del 20 al 25. Dice así: En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Martín de Tours, también llamado San Martín Caballero, el que partió su capa con su espada para ayudar a una persona, ¿verdad? Es famosa esa escena de San Martín de Tours. Bien, él fue obispo de Tours precisamente. ¿Qué encontramos en el texto de hoy? Encontramos dos géneros literarios diferentes y también estructuralmente son dos partes también que dependen de estos géneros literarios. El primer tema o el primer género literario y la primera parte es una narración de una entrevista. Le pregunta a los fariseos, ¿verdad? Si sabe tanto, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Los fariseos, recuerden que estaban siempre en pugna con Jesús. Entonces, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús dice dos cosas. Primero, no llegará aparatosamente, sino que el reino de Dios es algo lento, es un progreso, no se irrumpe, sino es un progreso. Y también que otra de las cosas que dice Jesús en esta parte es que el reino de Dios ya está entre ellos. Ya está entre ellos. ¿Por qué? Porque ya está Jesús. El reino de Dios, según Isaías 35, 4 y 5, habla de la presencia de Dios y que esa presencia de Dios trae como consecuencia salud. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, etc. Entonces, es una muestra de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y entonces son esos dos elementos, ¿verdad? El reino de Dios viene lentamente, no llega aparatosamente, y el reino de Dios también es Jesús, es la presencia de Jesús. Eso es la primera parte. Y la segunda parte es un discurso con sabor escatológico. La escatología es el tratado de los últimos tiempos. Y entonces aquí Jesús va a hablar un poquito de los últimos tiempos, cuando venga nuevamente el Señor, definitivamente, va a venir y no deben de estar preguntando dónde está, porque todo el mundo lo notará, que ya llegó, por un lado. Pero también dice Jesús en este texto que Él tiene que sufrir. Entonces, antes de que venga, tiene que sufrir. Tiene que pasar el sufrimiento de la cruz, del rechazo. Esto es lo que va a tratar en el punto del discurso con sabor escatológico. Entonces, ¿qué nos dice con esto el Señor? ¿Qué quiere el Señor con este texto para nosotros? El reino de Dios es todo aquello
humanamente hablando, el reino de Dios sería cuando venga la justicia, cuando haya paz, cuando haya progreso, cuando haya madurez, ¿sí? Cuando haya responsabilidad, etcétera. Entonces, todo esto, todo lo positivo tendría que ser cuando el reino de Dios se establezca entre nosotros. Por eso, el reino de Dios sobrepasa la idea de iglesia, la idea de religión. Entonces, a una persona que incluso no tenga religión, el otro día leí que más bien un escritor, un periodista, dice, los que no estamos de acuerdo con las religiones, de acuerdo, no hay problema. Pero una persona aún lejos de Dios, de la religión, perdón, de la religión, puede no estar lejos de Dios. Si busca la paz, si busca la justicia, si busca el amor, si busca la fraternidad. ¿Sí? Entonces, cuando buscamos esto, estamos lentamente trayendo ya el reino de Dios. Y según la teología, el reino de Dios es la presencia de Dios y sus dones. Y entonces aquí es donde entraría la iglesia. Y la iglesia lucha porque haya paz, porque haya justicia, porque haya amor, porque haya fraternidad, con la presencia de Jesús en la Eucaristía, en su palabra, en los demás. Entonces, hoy el Señor nos invita a reflexionar en esto y hacer que el reino de Dios se establezca entre nosotros. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer desde tu trinchera, desde tu trabajo, desde tu puestecito como decía aquella, de hot dogs, ¿verdad? En fin, o como, desde tu puesto como padre o madre de familia, tú lo puedes hacer, que el reino de Dios llegue a nosotros. Mis hermanos, que Dios los bendiga y que Dios les ayude en este establecimiento del reino con su educación, con su reflexión, con su ayuda a los hijos, a los demás, y que el reino de Dios llegue a nosotros. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día a todos, mis hermanos. Vamos a seguirnos cuidando, por favor. Por favor. Bendiciones.